Alejandro III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno o Alejandro el Grande, fue rey de Macedonia, hegemón de Grecia, faraón de Egipto y gran rey de Media y Persia, hasta la fecha de su muerte. Hijo y sucesor de Olimpia de Epiro y Filipo II de Macedonia, su padre lo preparó para reinar, proporcionándole experiencia militar y encomendando a Aristóteles su formación intelectual. Su ascenso al trono no fue fácil, su padre lo exilió junto a su madre por considerarlo un hijo adúltero. Su madre se exilió en Epiro y las amistades de Alejandro también fueron exiliadas por una posible conspiración. Filipo muere asesinado, y Alejandro se hace con el poder, eliminando adversarios que pudiesen reclamar el trono. Alejandro Magno dedicó los primeros años de su reinado a imponer su autoridad sobre los pueblos sometidos a Macedonia, que habían aprovechado la muerte de Filipo para rebelarse. Como hegemón de toda Grecia en concepto de sucesor de su padre, continuó el plan que habían aprobado las polis griegas, conquistar el vasto imperio de Persia, para vengar todos los daños que les habían causado a los griegos por siglos, incluyendo la recuperación de todas las ciudades costeras de Asia Menor e islas del mar Egeo. Preparó un ejército de aliados griegos, y en el año 334 AC se lanzó con su pequeño ejército, de apenas 40.000 hombres, contra el poderoso imperio persa, una guerra de venganza de los griegos, bajo el liderazgo de Macedonia, contra los persas. En su reinado de 13 años, cambió por completo la estructura política y cultural de la zona, al conquistar el imperio aqueménida y dar inicio a una época de extraordinario intercambio cultural, en la que los griegos se expandieron por los ámbitos mediterráneo y próximo oriental. Es el llamado período helenístico. Tanto es así, que sus hazañas lo han convertido en un mito y, en algunos momentos, en casi una figura divina, posiblemente por la profunda religiosidad que manifestó a lo largo de su vida. Tras consolidar la frontera de los Balcanes y la hegemonía macedonia sobre las ciudades-estado de la antigua Grecia, poniendo fin a la rebelión que se produjo tras la muerte de su padre, Alejandro cruzó el Helesponto hacia Asia Menor y comenzó la conquista del imperio persa, regido por Darío III. Victorioso en las batallas del Gránico, Isos, Gaugamela y de la Puerta Persa, se hizo con un dominio que se extendía por la Hélade, Egipto, Anatolia, Oriente Próximo y Asia Central, hasta los ríos Indo y Oxus. Habiendo avanzado hasta la India, donde derrotó al rey Poro en la batalla de Lidaspes, la negativa de sus tropas a continuar hacia Oriente le obligó a retornar a Babilonia, donde falleció sin completar sus planes de conquista de la península arábiga. Con la llamada política de fusión, Alejandro promovió la integración de los pueblos sometidos a la dominación macedonia, promoviendo su incorporación al ejército y favoreciendo los matrimonios mixtos. Él mismo se casó con 2 mujeres persas de noble cuna. En sus 32 años de vida, su imperio se extendió desde Grecia, hasta el valle del Indo por el este y hasta Egipto por el oeste, donde fundó la ciudad de Alejandría. Fundador prolífico de ciudades, esta ciudad egipcia habría de ser con mucho la más famosa de todas las Alejandrías fundadas por el también faraón Alejandro. De las 70 ciudades que fundó, 50 de ellas llevaban su nombre. El conquistador macedonio falleció en circunstancias oscuras. Los escritos más antiguos dejan clara evidencia de una muerte lenta producto de un envenenamiento, dejando un imperio sin consolidar. El control sobre diversas regiones era débil en el mejor de los casos, y había regiones del norte de Asia Menor que jamás se hallaron bajo dominio macedonio. Al morir sin nombrar claramente un heredero, le sucedió su medio hermano Filipo III Arrídeo, que era una persona con discapacidad intelectual, y su hijo póstumo Alejandro IV. El verdadero poder estuvo en manos de sus generales, los llamados diadocos, que iniciaron una lucha despiadada por la supremacía que conduciría al reparto del imperio de Alejandro y su fraccionamiento en una serie de reinos, entre los cuales acabarían imponiéndose el Egipto ptolemaico, el imperio seleucida y la Macedonia antigónida. Alejandro es el mayor de los iconos culturales de la antigüedad, ensalzado como el más heroico de los grandes conquistadores. Un segundo Aquiles, para los griegos su héroe nacional y libertador,
o vilipendiado como un tirano megalómano que destruyó la estabilidad creada por los persas. Su figura y legado han estado presentes en la historia y la cultura, tanto de Occidente como de Oriente, a lo largo de más de 2 milenios y ha inspirado a los grandes conquistadores de todos los tiempos, desde Julio César hasta Napoleón Bonaparte. Biografía. Nacimiento e infancia. Hijo de Filipo II, rey de Macedonia, y de Olimpia, hija de Neoptólemo y de Epiro, según Plutarco, el día de su nacimiento se tuvo noticia en la capital de 3 triunfos, el del general Parmenión frente a los ilirios, la victoria del sitio a una ciudad portuaria por su padre y la victoria del carro del rey en competición, que fueron considerados increíbles augurios en aquel tiempo, aunque quizá fueran meras invenciones posteriores creadas bajo la aureola de grandeza de este personaje. Existen dudas acerca de la paternidad de Filipo, ya que hay otra versión, completamente legendaria, sobre la concepción de Alejandro. Plutarco refiere que su madre Olimpia antes de quedar encinta soñó que un rayo caía sobre su vientre y que Filipo vio en un sueño que el abdomen de su esposa estaba sellado con el rostro de un león, por lo cual la acusó de adulterio. En tanto, Pseudo Calístenes narra que la vinculación de Alejandro con el dios Amón y la posterior visita al oráculo está relacionada con su verdadero padre, el faraón egipcio Nectanebo II, quien huyera a Grecia al ser invadido su país nuevamente por los persas. Según la leyenda, Nectanebo II fue recibido en la corte de Filipo como un mago. Personificado como el dios Amón, convenció a Olimpia de engendrar un hijo que pusiera a salvo a las dos naciones, a lo cual ella accedió. Se mantuvo varios años en la corte, hasta que murió en una caminata nocturna junto a su hijo. Alejandro, según Calístenes, supo que su verdadero padre era Nectanebo II esa misma noche, razón por la que, descreyendo de él, lo empujó a un pozo y murió. Esta leyenda se basa en el hecho de que los sacerdotes egipcios del oráculo de Amón en Siwa, lo saludaron como hijo de aquel dios, un título que implicaba reconocerlo como faraón. Rasgos físicos. Alejandro Magno tenía el hábito de inclinar ligeramente la cabeza sobre el hombro derecho, era físicamente de hermosa presencia, de baja estatura, cutis blanco, la nariz algo curva inclinada a la izquierda, cabello semiondulado de color castaño claro, con un estilo de cabello denominado anastole. Plutarco y Calístenes citan que poseía un aroma físico agradable naturalmente, a lo que ellos llamaban buen humor. Por descripciones de Plutarco, normalmente antes de dar batalla, Alejandro lanzaba un dardo hacia el cielo con la mano izquierda, como también se aprecian en algunas de sus esculturas, se lo ve portando objetos con el mismo brazo, por lo que sería aceptable afirmar que era zurdo. Educación. Su educación fue inicialmente dirigida por Leónidas, un austero y estricto maestro macedonio que daba clases a los hijos de la más alta nobleza, que lo inició en el ejercicio corporal pero también se encargó de su educación. Lisímaco, un profesor de letras bastante más amable, se ganó el cariño de Magno llamándole Aquiles, y a su padre, Peleo. Sabía de memoria los poemas homéricos y todas las noches colocaba la Ilíada debajo de su cama. También leyó con avidez a Heródoto y a Píndaro. Se cuentan numerosas anécdotas de su niñez, siendo la más referida aquella que narra Plutarco. Filipo II había comprado un gran caballo al que nadie conseguía montar ni domar. Alejandro, aun siendo un niño, se dio cuenta de que el caballo se asustaba de su propia sombra y lo montó dirigiendo su vista hacia el sol. Tras domar a Bucéfalo, su caballo, su padre le dijo: «Búscate otro reino, hijo, pues Macedonia no es lo suficientemente grande para ti». Según coinciden algunos historiadores antiguos, especialmente Calístenes, quien narra la participación de Alejandro en su adolescencia de los Juegos Olímpicos, en la cual obtuvo victorias en competencias de carros. A los 13 años fue puesto bajo la tutela de Aristóteles, el filósofo que más influyó en la filosofía y las ciencias. Durante 5 años sería su maestro, en un retiro de la ciudad macedonia de Mieza. Aristóteles le daría una amplia formación intelectual y científica en las ramas que éste abordó, como filosofía, lógica, retórica, metafísica, estética,
ética, política, biología, y otras tantas áreas. Muy pronto su padre lo asoció a tareas del gobierno nombrándolo regente, a pesar de su juventud. Recibía personalmente a los enviados persas, deseosos de que Macedonia pagase los altos tributos exigidos por Darío. Les conversaba amablemente, y así obtenía información, acerca de las travesías de rutas tierra-mar, la preparación del ejército persa, valioso para las acciones que desarrolló en el futuro. En el 338 AC dirigió la caballería macedónica en la batalla de Queronea, siendo nombrado gobernador de Tracia ese mismo año. Desde pequeño, Alejandro demostró las características más destacadas de su personalidad: activo, enérgico, sensible y ambicioso. Es por eso que, a pesar de tener apenas 16 años, se vio obligado a repeler una insurrección armada. Se afirma que Aristóteles le aconsejó esperar para participar en batallas, pero Alejandro le respondió: si espero, perderé la audacia de la juventud. Culto religioso. Las ideas religiosas de Alejandro eran las convencionales en el tradicional politeísmo de la Grecia clásica, aunque como concepto moderno de religión, la más apropiada es la eusebeia, definida por Platón como el cuidado que los hombres tienen de los dioses. Si lo que caracteriza a la religión griega son los ritos propiciatorios y sacrificials, por medio de los que se garantiza la relación satisfactoria entre los hombres y los dioses, no hay duda de que Alejandro fue un hombre profundamente religioso que hizo sacrificios y ofrendas a los dioses olímpicos en conjunto o particularmente, como a Poseidón, a quien sacrificó un toro al cruzar el Helesponto, además de Ares y Atenea, Heracles, Asclepio, las Nereidas, Dioniso, Amón, Baal, Océano, ríos divinizados como el Indo y muchos otros. Como dios protector de Macedonia, Zeus olímpico aparecía en la mayor parte de las monedas de plata que mandó acuñar en toda su historia, en las que en el anverso aparecía la figura de Hércules con unos rasgos físicos progresivamente más parecidos a los del propio Alejandro. Ambas deidades, en efecto, le iban a ser siempre muy queridas pues, según Quinto Curcio, Zeus era su padre en tanto Heracles lo era de la dinastía macedónica. Sus primeros biógrafos hablan muy a menudo de los sacrificios ofrecidos por Alejandro a los dioses. Tras cada victoria sacrificaba animales a los dioses en general o a alguno en particular y les dedicaba procesiones y competiciones gimnásticas. Es célebre la ofrenda que hizo a Atenea tras la victoria sobre los persas en el Gránico, cuando envió a su templo en Atenas 300 armaduras persas completas con la inscripción: Alejandro hijo de Filipo y los griegos, excepto los lacedemonios, de los bárbaros que habitan Asia. En Egipto se interesó por el templo de Zeus Amón, ofreció sacrificios al dios Apis y consintió ser divinizado como Horus, el príncipe fuerte, aquel que puso las manos en las tierras de los extranjeros, amado de Amón y elegido de Arei, hijo de Arei, Alejandro. Por lo demás nunca desdeñó incorporar a su propio panteón los dioses de los vencidos, a veces tras un proceso de sincretismo religioso mediante el cual acababan siendo identificados con las deidades griegas y macedónicas, por ejemplo cuando tras la conquista de Tiro, según Flavio Arriano, consagró al mismo Heracles, el barco sagrado de Tiro dedicado a Heracles, que había sido capturado en el ataque naval, y, benevolente tras la masacre de la conquista, amnistió a los fenicios que se habían refugiado en el templo de Heracles, es decir, el dedicado al Melart Tirio. Ese respeto a los templos de las ciudades conquistadas, a excepción de Tebas, donde es posible que Alejandro no tuviese aún un completo control de su ejército, es otro rasgo de su religiosidad, junto con el continuado recurso a la adivinación. Si quiso deshacer el nudo gordiano es porque había sido profetizado que quien fuese capaz de soltar el nudo gobernaría toda Asia. Para Plutarco, que habla de un palacio, lleno de sacrificadores, de espiadores y de adivinos que llenaban el ánimo de Alejandro de necesidades y de miedo, como para Quinto Curcio, la mentalidad de Alejandro podía en ese aspecto calificarse de supersticiosa. Exilio. Un nuevo matrimonio de su padre, que podría llegar a poner en peligro su derecho al trono, hizo que Alejandro se enemistara con Filipo.
Es famosa la anécdota de cómo, en la celebración de la boda, el nuevo suegro de Filipo rogó porque el matrimonio diera un heredero legítimo al rey, en alusión a que la madre de Alejandro era una princesa de Epiro y que la nueva esposa de Filipo, siendo Macedonia, daría a luz a un heredero totalmente macedonio y no mitad macedonio y mitad epirota como Alejandro, con lo cual sería posible que se relegara a este último de la sucesión. Alejandro se enfureció y le lanzó una copa, espetándole: ¿y yo qué soy? Un bastardo. En ese momento Filipo se acercó a poner orden, pero debido a su estado de embriaguez, se tropezó y cayó al suelo, lo que le granjeó una burla de Alejandro: quiere cruzar Asia, pero ni siquiera es capaz de pasar de un lecho a otro sin caerse. La historia le valió la ira de su padre, por lo que Alejandro tuvo que exiliarse a Epiro junto con su madre, Olimpia. Para evitar un complot, Filipo también ordenó el exilio de todos sus amigos, siendo Erigio uno de los más cercanos. Más tarde, Filipo terminaría por perdonarle. Ascenso al poder. Filipo muere asesinado en el año 336 AC a manos de Pausanias, un capitán de su guardia, como resultado de una conspiración que es generalmente atribuida a Olimpia. Después de este hecho, Alejandro hizo matar a parte de la familia de Cleopatra, su madrastra. Así, se aseguró que no quedara vivo ningún heredero que pudiese reclamar el trono y tomó las riendas de Macedonia a la edad de 20 años. Tras suceder a su padre, Alejandro se encontró con que debía gobernar un país radicalmente distinto de aquel que heredó Filipo II 23 años antes, ya que Macedonia había pasado de ser un reino fronterizo, pobre y desdeñado por los griegos, a un territorio que tras el reinado de Filipo se consideraba como parte de la Hélade y un poderoso estado militar de fronteras consolidadas con un ejército experimentado que dominaba indirectamente a Grecia a través de la Liga de Corinto. En un discurso, puesto en boca de Alejandro por el filósofo e historiador griego Flavio Arriano, se describía la transformación del pueblo macedonio en los siguientes términos. La muerte del gran Filipo supuso que algunas polis griegas sometidas por él se alzasen en armas contra Alejandro ante la aparente debilidad de la monarquía macedonia. Alejandro debía resolver dos puntos importantes: mantener el control de las ciudades y reclutar mercenarios de las polis para su campaña contra Persia. En la primavera del 335 AC lanza una exitosa campaña al norte, Iliria y Tracia, donde es avisado que Tebas se había sublevado, tomando una guarnición macedonia. Alejandro, con una reacción relámpago, demostró rápidamente su destreza estratégica y militar, viajó casi 600 kilómetros hasta Tesalia para reafirmar el dominio en la región, y emprendió el camino hacia el Ática, reprimiendo la sublevación de Tebas, que opuso una feroz resistencia, reduciendo la ciudad a escombros, a excepción de la casa que había pertenecido a Píndaro. Después de ajusticiar a los sublevados, entrevistó a una parte de la población, ordenando más tarde la reconstrucción de la ciudad. Uno de los perjudicados era un deportista tebano de los Juegos Olímpicos, a quien Alejandro felicitó durante el desarrollo de estos, y otro relato cuenta que una mujer que mató a un general tracio durante la contienda, fue liberada después de haber hecho una defensa sincera. Camino al sur del Ática, visitó el gran oráculo de Delfos, donde un general ateniense había depuesto a la pitonisa del templo, y que luego Alejandro restableció a la misma en su puesto. Allí tuvo en dos ocasiones sus oráculos. La primera visita fue bastante errática, teniendo los sacerdotes que irrumpir en varias ocasiones. Alejandro, no puedes entrar con espadas aquí. Y tampoco puedes llevarte las cosas. En la segunda, fue a pedir el oráculo, pero en la residencia Lapitia, que forcejeando le dijo: hijo mío, eres invencible. Su paso por Atenas fue por demás totalmente atípico. Los atenienses cerraron sus puertas, no por sublevación, sino por temor por lo ocurrido en Tebas. Alejandro, que sentía un gran respeto por los filósofos, el arte y la cultura de la ciudad, envió entonces una primera carta, a lo que respondieron: estamos debatiendo si presentarte batalla o dejarte entrar. Por lo que, Alejandro, a través de otra carta propuso dejar a su ejército fuera y entrar solo.
Dejó que solamente lo acompañaran algunos de sus amigos, los Hetaroi. Una vez allí, Atenas reconoció su supremacía por el gesto, nombrándolo de esta manera hegemón, título que ya había ostentado su padre y que lo situaba como gobernante de toda Grecia, consolidando así la hegemonía macedónica, tras lo cual Alejandro se dispuso a cumplir su siguiente proyecto, conquistar el imperio persa. Una conocida historia fue, de visita en Corinto durante los Juegos Istmicos, se encontró con el filósofo Diógenes de Sinope, que se encontraba sentado en un gran barril reflexionando, preguntándole: Diógenes, dime qué puedo hacer por ti. A lo que éste le respondió con una ironía: sí, apártate de ahí, que me tapas el sol. La elocuente respuesta le valió las bromas de sus compañeros, allí presentes. Asombrado por la elocuencia, Alejandro exclamó: si no fuera yo Alejandro, me gustaría ser Diógenes. Esto trascendió en los manuscritos de los filósofos y sofistas de toda Grecia. En otra ocasión, encontró a Diógenes revolviendo basura. Al preguntarle qué era lo que estaba buscando, Diógenes respondió: estoy buscando huesos de esclavos, pero no hallo la diferencia entre estos y los de tu padre. Era claro que Diógenes despreciaba a Alejandro, quien nunca tomó represalia alguna. Conquistas. Asia Menor. Alejandro, tras asegurar el orden en toda la región de la Hélade y sureste de Europa, dejó a Antípatro al mando de todos los dominios. Preparó 160 embarcaciones, abastecimiento suficiente y armamento, con su pequeño ejército de unos 40.000 soldados que contaba con miles de aliados griegos y mercenarios. Cruzó el Helesponto hacia Asia Menor, para iniciar la conquista del imperio persa, pretendiendo seguir los planes de su padre de liberar a todas las ciudades polis griegas de la zona de Jonia que se encontraban bajo dominio persa en Asia Menor. Hizo una breve parada en Troya, donde honró la tumba de Aquiles. Batalla del río Gránico. Ocupación de Efeso, Halicarnaso, Pérgamo y Mileto. Bodas masivas y concubinas. El nudo gordiano. Mar Mediterráneo. Batalla de Isos. Captura de la familia real y boda con Barsine. Sitio de Tiro. Sitio de Gaza. Fenicia. Judea. Egipto. Aparentemente, Calístenes es de los pocos que se detienen en cómo fue el ingreso a Egipto. Este reino estaba controlado por los persas desde el año 343 AC. El escrito menciona que primero hubo una exhortación de Alejandro a la pequeña guarnición persa que controlaba el reino de Egipto: abrid si no queréis desencadenar la furia de Ares. Alejandro fue bien recibido por los egipcios, quienes le apoyaron en su lucha contra los persas, cuyos reyes habían dominado Egipto en 2 ocasiones, de 523 a 404 AC. Y de 343 a 332 AC, hasta la entrada del macedonio. Recibido como salvador y libertador, e hijo de Amón, por decisión popular se concedió a Alejandro la corona de los 2 reinos, siendo nombrado faraón en noviembre de 332 AC en Memphis. Fundación de Alejandría. Travesía al oráculo de Siwa. Persia. Al cabo de un año de estadía en Egipto, y controlando la situación de rebeldía en Anatolia y el Egeo, en la primavera del 331 AC, desde Tiro y Egipto, organizó los territorios conquistados y su ejército, para iniciar la marcha hacia la conquista de Persia. Batalla de Gaugamela. Ocupación de Babilonia. Persecución del rey Darío. Promoción de mezcla de culturas. Conspiraciones. Muerte de Clito. Asia Central. Persecución del asesino de Darío. Encuentro con las Amazonas. Boda con Roxana. Rebeliones. India. Pronto llevaría a su ejército a atravesar el Hindukush y a dominar el valle del Indo, con la única resistencia del rey indio Poros en el río Hidaspes. Con sus acciones militares extendió ampliamente la influencia de la civilización griega y preparó el camino para los reinos del período helenístico. Tras la muerte de Espitámenes y su boda con Roxana para consolidar sus relaciones con las nuevas satrapías de Asia Central,
En el 326 AC Alejandro puso toda su atención en el subcontinente indio e invitó a todos los jefes tribales de la anterior satrapía de Gadara, al norte de lo que ahora es Pakistán, para que vinieran a él y se sometieran a su autoridad. Bi, rey de Taxila, cuyo reino se extendía desde el Indo hasta el Hidaspes, aceptó someterse, pero los rajás de algunos clanes de las montañas, incluyendo los Aspasioy y los Asakinoy de la tribu de los Cambojas, conocidos en los textos indios como Asbayanas y Asbacayanas, se negaron a ello. Alejandro tomó personalmente el mando de los portadores de escudo, los compañeros de a pie, los arqueros, los agrianos y los lanzadores de jabalina a caballo, y los condujo a luchar contra la tribu de los Camboja, de la que un historiador moderno escribe que eran gentes valientes y le fue difícil a Alejandro aguantar sus acometidas, especialmente en Masaga y Ahornos. Alejandro se enzarzó en una feroz contienda contra los Aspasioy, en la que le hirieron en el hombro con un dardo, pero en la que los Aspasioy perdieron la batalla y 40.000 de sus hombres cayeron prisioneros. Los Asakinoy fueron al encuentro de Alejandro con un ejército de 30.000 soldados de caballería, 38.000 de infantería y 30 elefantes. Lucharon valientemente y opusieron una tenaz resistencia al invasor en las batallas de las ciudades de Ora, Bacira y Masaga, ciudad esta última cuyo fuerte fue reducido solo tras varios días de una sangrienta lucha en la que hirieron a Alejandro de gravedad en el tobillo. Cuando el Rajá de Masaga murió durante la batalla, el comandante supremo del ejército acudió a la vieja madre de este, Cleofis, la cual también parecía dispuesta a defender su tierra hasta el final y asumió el control total del ejército, lo que empujó también a otras mujeres del lugar a luchar, por lo que Alejandro solo pudo controlar Masaga recurriendo a estratagemas políticas y actos de traición. Según Quinto Curcio Rufo, Alejandro no solo mató a toda la población de Masaga, sino que redujo sus edificios a escombros. Una matanza similar ocurrió en Ora, otro bastión de los Asakinoy. Mientras todas estas matanzas ocurrían en Masaga y Ora, varios Asakinoy huyeron a una alta fortaleza llamada Hornos, donde Alejandro los siguió de cerca y capturó la roca tras 4 días de sangrienta lucha. La historia de Masaga se repitió en Ahornos, y la tribu de los Asakinoy fue masacrada. En sus escritos acerca de la campaña de Alejandro contra los Asakinoy, Víctor Hansan comenta, después de prometer a los Asakinoy, quienes estaban rodeados, que salvarían sus vidas si capitulaban, ejecutó a todos los soldados que aceptaron rendirse. Las contiendas de Ora y Ahornos se saldaron de forma similar. Probablemente todas sus guarniciones fueron aniquiladas. Sisicotos, que había ayudado a Alejandro en esta campaña, fue nombrado gobernador de Ahornos. Tras reducir Ahornos, Alejandro cruzó el Indo y luchó y ganó una batalla épica contra el gobernante local Poros, que controlaba la región de Panjab, en la batalla del Hidaspes del 326 AC. Tras la batalla, Alejandro quedó tan impresionado por la valentía de Poros que hizo una alianza con él y le nombró sátrapa de su propio reino, al que añadió incluso algunas tierras que éste no poseía antes. Alejandro llamó Bucéfala a una de las 2 ciudades que había fundado, en honor al caballo que le había traído a la India, y que habría muerto durante la contienda del Hidaspes. Alejandro siguió conquistando todos los afluentes del río Indo. Al este del reino de Poros, cerca del río Ganges, estaba el poderoso imperio de Magadha, gobernado por la dinastía Nanda. Temiendo la perspectiva de tener que enfrentarse con otro gran ejército indio y cansados por una larga campaña, el ejército macedonio se amotinó en el río Éfasis, negándose a seguir hacia el este. Alejandro, tras reunirse con su oficial Coeno, uno de sus hombres de confianza, se convenció de que era mejor regresar. Alejandro no tuvo más remedio que dirigirse al sur. Por el camino su ejército se encontró con los malios. Los malios eran las tribus más aguerridas del sur de Asia por aquellos tiempos. El ejército de Alejandro desafió a los malios, y la batalla los condujo hasta la ciudadela malía. Durante el asalto, el propio Alejandro fue herido gravemente por una flecha malía en el pulmón. Sus soldados, creyendo que el rey estaba muerto, tomaron la ciudadela y descargaron su furia contra los malios que se habían refugiado en ella, llevando a cabo una masacre,
y no perdonaron la vida a ningún hombre, mujer o niño. A pesar de ello y gracias al esfuerzo de su cirujano, Critodemo de Cos, Alejandro sobrevivió a esa herida. Después de esto, los malios supervivientes se rindieron ante las fuerzas macedónicas, y éstas pudieron continuar su marcha. Alejandro envió a la mayor parte de sus efectivos a Caarmeinia bajo el mando del general Crátero, y ordenó montar una flota para explorar el Golfo Pérsico bajo el mando de su almirante Nearco, mientras que él conduciría al resto del ejército de vuelta a Persia por la ruta del sur a través del desierto de Gedrosia. En su regreso a Babilonia, Alejandro sufre una importante pérdida, su oficial Coeno muere, producto de una enfermedad que había contraído. Siendo Coeno uno de sus oficiales de infantería más destacados, Magno le rindió un funeral con todos los honores. Alejandro dejó, no obstante, refuerzos en la India. Nombró a su oficial Peitón sátrapa del territorio del Indo, cargo que éste ocuparía durante los siguientes 10 años hasta el 316 AC, y en Panjab dejó a cargo del ejército a Eudemos, junto con Porosimbi. Eudemos se convirtió en gobernador de una parte de Panjab después de que estos murieran. Él y Peitón volvieron a Occidente en el 316 AC con sus ejércitos. En el 321 AC, Chandragupta Maurya fundó el imperio Maurya en la India y expulsó a los sátrapas griegos. Últimos años. Tras enterarse de que muchos de sus sátrapas y delegados militares habían abusado de sus poderes en su ausencia, Alejandro ejecutó a varios de ellos como ejemplo mientras se dirigía a Susa. Como gesto de agradecimiento, Alejandro pagó las deudas de sus soldados, y anunció que enviaría a los veteranos mayores a Macedonia bajo el mando de Crátero, pero sus tropas malinterpretaron sus intenciones y se amotinaron en la ciudad de Opis, negándose a partir y criticando con amargura su adopción de las costumbres y forma de vestir de los persas, así como la introducción de oficiales y soldados persas en las unidades macedonias. Alejandro ejecutó a los cabecillas del motín, pero perdonó a las tropas. En un intento de crear una atmósfera de armonía entre sus súbditos persas y macedonios, casó en una ceremonia masiva a sus oficiales más importantes con persas y otras nobles de Susa, pero pocas de esas parejas duraron más de un año. Mientras tanto, en su regreso, Alejandro descubrió que algunos hombres habían saqueado la tumba de Ciro II el Grande, y los ejecutó sin dilación, ya que se trataba de los hombres que debían vigilar la tumba que Alejandro honraba. Tras viajar a Ecbatana para recuperar lo que quedaba del tesoro persa, su amigo más íntimo, Hefestión, murió a causa de una enfermedad o envenenado, lo que afectó mucho a Alejandro. Muerte. El 11 de junio del 323 AC, Alejandro murió en el palacio de Nabucodonosor II de Babilonia. Le faltaba poco más de un mes para cumplir los 33 años de edad. Existen varias teorías sobre la causa de su muerte, que incluyen envenenamiento por parte de los hijos de Antípatro u otros sospechosos, enfermedad, o una recaída de la malaria que contrajo en el 336 a calle Se sabe que el 2 de junio Alejandro participó en un banquete organizado por su amigo Medio de Larisa. Tras beber copiosamente, inmediatamente antes o después de su baño, lo metieron en la cama por encontrarse gravemente enfermo. Los rumores de su enfermedad circulaban entre las tropas, que se pusieron cada vez más nerviosas. El 12 de junio, los generales decidieron dejar pasar a los soldados para que vieran a su rey vivo por última vez, de uno en uno. Plutarco hace referencia respecto a su última semana con vida, en la que se internaba en extensos baños de inmersión para curarse y sacrificar a los dioses, lo que sugiere la práctica de la hidroterapia, muy común entre los griegos. Causas. Las disputas sucesorias. Alejandro no tenía ningún heredero legítimo. Su medio hermano Filipo Arrideo era deficiente, su hijo Alejandro nacería tras su muerte, y su otro hijo Heracles, cuya paternidad está cuestionada, era de una concubina. Debido a ello la cuestión sucesoria era de vital importancia. Tragedia familiar. Las guerras de los diádocos. Testamento. En su lecho de muerte, sus generales le preguntaron a quién legaría su reino. Se debate mucho lo que Alejandro respondió,
algunos creen que dijo cráteroi y otros que dijo cráteroi. Esto es posible porque la pronunciación griega de el más fuerte y crátero difieren solo por la posición de la sílaba acentuada. Algunos autores clásicos, como Diodoro, relatan que Alejandro dio detalladas instrucciones por escrito a Crátero poco antes de su muerte. Aunque Crátero ya había empezado a cumplir órdenes de Alejandro, como la construcción de una flota en Cilicia para realizar una expedición contra Cartago, los sucesores de Alejandro decidieron no llevarlas a cabo, basándose en que eran poco prácticas y extravagantes. El testamento, descrito en el libro 18 de Diodoro, pedía expandir el imperio por el sur y el oeste del Mediterráneo, hacer construcciones monumentales y mezclar las razas occidentales y orientales. Sus puntos más interesantes fueron: completar el monumento funerario en honor a Hefestión. Construir 1000 barcos de guerra, más grandes que los triremes, en Fenicia, Siria, Cilicia y Chipre para la campaña contra los cartagineses y aquellos que viven por la costa de Libia e Iberia y las regiones costeras que se extienden hasta Sicilia. Construir una carretera desde el norte de África hasta las columnas de Heracles, con puertos y astilleros alrededor. Erigir grandes templos en Delos, Delfos, Dadouna, Dion, Anfípolis, Cirno e Ilión. Construir una tumba monumental, que rivalice con las pirámides de Egipto, para su padre Filipo. Establecer ciudades y, llevar poblaciones de Asia a Europa y también en la dirección opuesta de Europa a Asia, para traer unidad y amistad al continente más extenso a través de enlaces matrimoniales y la unión familiar. Tumba. El cuerpo de Alejandro se colocó en un sarcófago antropomorfo de oro, que se puso a su vez en otro ataúd de oro y se cubrió con una capa púrpura. Pusieron este ataúd junto con su armadura en un carruaje dorado que tenía un techo abovedado soportado por peristilos jónicos. La decoración del carruaje era muy lujosa y fue descrita por Diodoro con gran detalle. Mary Renault resume sus palabras. Según una leyenda, se conservó el cadáver de Alejandro en un recipiente de arcilla lleno de miel e introducido en un ataúd de cristal. Claudio Eliano cuenta que Ptolomeo robó el cuerpo mientras lo llevaban a Macedonia y lo llevó a Alejandría, donde se mostró hasta la antigüedad tardía. Ptolomeo IX, uno de los últimos sucesores de Ptolomeo I, reemplazó el sarcófago de Alejandro por uno de cristal y fundió el oro del original para acuñar monedas y saldar deudas, que surgieron durante su reinado. Los ciudadanos de Alejandría se mostraron horrorizados por esto y poco después Ptolomeo IX fue asesinado. Después de que Roma ocupara Egipto definitivamente en el año 29 AC, la tumba de Alejandro fue saqueada, y el propio cuerpo de Magno flagelado por los mismos emperadores romanos. El emperador Octavio Augusto rompió la nariz de Alejandro. Luego Pompeyo el Grande robó su capa. Se dice que el emperador romano Calígula saqueó la tumba, robando la coraza de Alejandro para ponérsela. Alrededor del 200 DC, el emperador Septimio Severo cerró la tumba de Alejandro al público. Su hijo y sucesor, Caracalla, admiraba mucho a Alejandro y visitó la tumba durante su reinado. Tras esto, los detalles sobre el destino de la tumba son confusos. Ahora se piensa que el llamado sarcófago de Alejandro, descubierto cerca de Sidón y ahora situado en el Museo Arqueológico de Estambul, pertenecía en realidad a Abdalónimo, a quien Hefestión nombró rey de Sidón por orden de Alejandro. El sarcófago muestra a Alejandro y a sus compañeros cazando y luchando contra los persas. Ejército de Alejandro Magno. Al comienzo de la campaña, su ejército era de 40.000 hombres. Luego ese número se incrementó hasta 50.000 al recibir refuerzos de aliados griegos. Por lo que, inicialmente, su ejército estaba compuesto de 35.000 soldados de infantería, y 5.000 de caballería. Es un número bastante bajo en comparación de los grandes volúmenes de ejércitos que utilizaba Darío y las ciudades de los sátrapas persas. El ejército macedonio bajo Filipo II y Alejandro Magno consistía de diferentes cuerpos que se complementaban entre sí, caballería pesada y caballería ligera, infantería pesada e infantería ligera, armas de asedio. Caballería pesada formaba por izquierda y por derecha con Alejandro,
que la constituían los etairoi o compañeros. Los etairoi estaban formados en escuadrones Ilai de 256 jinetes con casco beocio, coraza de bronce o linotórax, equipados con sistón o lanza de 3,8 m y una espada. Los compañeros formaban la unidad de élite de caballería aristocrática macedonia, siendo el principal elemento ofensivo de Alejandro. En batalla, los compañeros se formaban a la derecha de los hipspistas, los 9 escuadrones en el orden del día con el escuadrón real de 300 jinetes tomando el lugar de honor en la línea bajo el mando de Clito, cuyo deber era el de proteger al rey en batalla. A su izquierda formaban los otros compañeros en 8 escuadrones de 256 compañeros, subdivididos en 4 unidades de 64 jinetes bajo el mando de filotas, arqueros y lanzadores de jabalinas. Ubicados al frente de los compañeros etairoi, formaban los arqueros y agrianos, y protegiendo su flanco derecho estaban los prodromoi y demás caballería ligera. Caballería ligera. Formaba a la derecha de los etairoi, y consistía de los prodromoi, exploradores con casco beocio y sin armadura, cuyo deber era el de reconocer el territorio enemigo que el ejército atravesaría. Usaban la sarisa o pica de los falangistas, pero podían estar armados con jabalinas para reconocimiento y exploración. Los prodromoi a su vez estaban apoyados por la caballería de Tracia, odrisios y paionios en su mayoría, armados y equipados con casco tracio o, en el caso de los paionios, con casco ático sin más armadura y blandiendo lanza y espada. Caballería aliada. Su misión era proteger el flanco izquierdo de la falange macedonia. El escuadrón de Farsalia servía de guardia a Parmenio. Mayormente integrada por aliados griegos de las polis de la región de Tesalia, servía también como caballería pesada, armados y equipados como los compañeros, presuntamente la mejor caballería de toda Grecia. Al principio de la campaña había 1800 jinetes tesalios, estos a su vez eran apoyados por el resto de la caballería pesada griega. Este contingente aliado era parte de la fuerza con que contribuyó la Liga Helénica al ejército macedonio y que además servían de rehenes, para garantizar el buen comportamiento de sus respectivas ciudades. Infantería. Actuaba de yunque, mientras que la caballería era el martillo, que azotaba al enemigo. Portaban casco, coraza, escudo, y lanzas de hasta 6 metros, con lo que hacía muy difícil atravesar estas falanges. Armas de asedio. Sus ingenieros introdujeron diseños de catapultas de torsión, o mejoradas, que a diferencia de las catapultas anteriores, estas tenían el doble de alcance, más potencia, y un carril para dirigir el disparo. Su nombre es Eutitonón. Su uso fue decisivo en la toma de ciudades, como el caso de Tebas y Tiro. No hay que descartar su uso contra las tropas persas en las batallas decisivas, ya que este sería un factor contundente para derribar las defensas de cualquier ejército. Calístenes narró además, el uso del onagro, que son máquinas para destruir grandes portales y dañar murallas. Alejandro Magno en el arte. Bustos. Monumentos. Monedas. Pinturas. Música. La banda de heavy metal británico Iron Maiden dedicaron un tema en su disco Somewhere Intime de 1986 llamado Alexander the Great, donde homenajean y hacen un breve recuento de la historia, vida, obra y muerte de Alejandro Magno. El artista brasileño Caetano Veloso compuso el tema Alexandre que aparece en su álbum Libro, donde exalta la vida de Alejandro Magno. Matrimonios, sexualidad, amistades. A lo largo de su vida, Alejandro se casó con varias princesas de los anteriores territorios persas. Roxana, hija del sátrapa Oxiartes de Bactria. Barsine Estatira, hija del rey Darío III. Parisátide, hija del rey Artajerjes III. Alejandro fue padre de al menos 2 niños, Heracles de Macedonia, nacido en el 327 AC de la princesa Barsine, hija del sátrapa Artabazo de Frigia, y Alejandro IV de Macedonia, nacido en el 323 AC de la princesa Roxana, 6 meses después de la muerte de Alejandro.
Una de sus concubinas más célebres fue la Tesalia Campaspe, de aparentemente gran belleza, que a petición de Alejandro fue retratada por Apeles y servido de modelo para la pintura de Venus saliendo del mar, entre otras obras. Alejandro sentía simpatía y respeto por este pintor e incluso se sometía a sus exigencias. Generalmente se considera que el objeto principal de los afectos de Alejandro fue su amigo, estratega de campo de batalla y comandante de caballería, Hefestión, al que probablemente se hallaba unido desde la niñez, dado que ambos se educaron en la corte de Pella. Hefestión hace su aparición en la historia en el momento en que el conquistador alcanza Troya. Allí ambos realizaron sacrificios en los altares de los héroes de la Ilíada, Alejandro honrando a Aquiles y Hefestión a Patroclo. A continuación, citaremos algunos fragmentos cuestionados, enmarcados dentro de la saga de escritores denominado, Vulgata, llamados así literalmente en el Anábasis de Magno, por la falta de rigor histórico, basado en habladurías. Algunos de ellos son Justino, Diodoro y Curcio. Ejemplo, la carta 24 atribuida al sofista y cínico Diógenes, de muy dudosa fiabilidad, ya que vivió en el siglo IV AC, y esta fue escrita en el siglo I o siglo II DC, expresa que amonestó a Alejandro diciendo, si quieres ser hermoso y bueno, arroja ese trapo que tienes sobre tu cabeza y ven con nosotros. Pero no serás capaz de hacerlo, dado que estás dominado por los muslos de Hefestión. Como se sabe, Diógenes despreciaba a todos por igual, y Alejandro ha sido su principal centro de ironías y burlas. El escritor romano Curcio fue uno de los impulsores de introducir la idea de su ambivalencia sexual. Curcio relata que, Alejandro despreciaba los placeres sensuales a tal grado que su madre estaba ansiosa por temor de que éste no le dejase descendencia. Para agudizar su apetito por las mujeres, el rey Filipo junto a su madre Olimpia, trajo a una costosa cortesana llamada Calixina. Esta narración se sitúa en la época adolescente de Alejandro, etapa en la que el macedonio estaba deslumbrado por las enseñanzas de Aristóteles, cuando sus padres tenían buena relación. Curcio mantiene que Alejandro también tomó como amante a Bagoas, un eunuco persa que Alejandro designó como uno de sus trierarcas, hombres de capacidad administrativa y carácter que supervisaban y financiaban la construcción de barcos. Además de Bagoas, Curcio menciona otro amante de Alejandro, Euxenipo. Los debates sobre la identidad sexual de Alejandro son considerados anacronismos por los eruditos en ese periodo, quienes señalan que el concepto de homosexualidad no existía en la antigüedad, la atracción sexual entre hombres era vista como normal y parte universal de la naturaleza humana, ya que el hombre era atraído hacia la belleza, que era un atributo de la juventud, independientemente del sexo. Si la vida amorosa de Alejandro fue transgresora, lo fue no por su amor hacia jóvenes bellos, sino por su relación con hombres de su propia edad en un tiempo en el que el modelo estándar del amor masculino era el que relacionaba hombres mayores con otros mucho más jóvenes. Ancestros. Alejandro en la posteridad. Principalmente en Asia, Alejandro Magno es adjetivado de Hul Arnein, porque se hacía representar como el dios Zeus Amón, llevando una diadema con 2 cuernos de carnero, y por los 2 largos penachos blancos que salían de su yelmo. La figura del rey macedonio se prestó desde la antigüedad a todo tipo de fantasías legendarias. Así, una leyenda neogriega recogida por Nicolaos Paulitis presenta a Alejandro obsesionado por la inmortalidad y emprendiendo en vano la búsqueda del agua sagrada que podría proporcionársela. Los zoroastristas lo recuerdan en el Arda-Viraf como el maldito Alejandro, responsable de la destrucción del imperio persa y el incendio de su fastuosa capital, Persépolis. Entre las culturas orientales se le conoce como Eskandar-e Makduni en persa, Dhul Arnein en las tradiciones del Medio Oriente, Al-Iskandar al-Akbar en árabe, Sikandar-e Azam en urdu e hindi, Eskandar en pasto, Alexander Mokeidon en hebreo, y Trearnaya en arameo, debido a una imagen empleada en monedas acuñadas durante su reinado en las que aparece con los cuernos de carnero del dios egipcio Amón. Sikandar, su nombre en urdu e hindi, también se utiliza como sinónimo de experto o extremadamente hábil. El cráter lunar Alexander lleva este nombre en su honor. Influencia en la antigua Roma.
Al final de la República y a principios del Imperio, los ciudadanos romanos cultos usaban el latín solo para asuntos legales, políticos y ceremoniales, empleando el griego para hablar sobre filosofía o sobre cualquier otro debate intelectual. A ningún romano le gustaba oír que su dominio de la lengua griega era pobre. En el mundo romano, la única lengua que se hablaba en todas partes era la koiné, variante de griego que hablaba Alejandro. Muchos romanos admiraban a Alejandro Magno y sus conquistas y querían igualar sus hazañas, aunque poco se sabe acerca de las relaciones diplomáticas que mantenían Roma y Macedonia en aquellos tiempos. Julio César lloró en Hispania con la sola presencia de una estatua de Alejandro, lamentándose de que a su edad no había conseguido realizar tantas cosas. También Julio César honró la tumba de Alejandro Magno en su estadía en Alejandría, siendo Cleopatra su aliada y anfitriona, y que posteriormente le daría un hijo, Cesarión. En el año 29 AC el Egipto de Ptolomeo cae en manos de Roma definitivamente. Alejandría era el último bastión helénico en pie. Luego de la caída de Alejandría, la tumba y el cuerpo de Magno fue saqueado y arruinado poco a poco por los propios emperadores romanos. El emperador Augusto, luego de someter a Egipto y sus ciudades más importantes, fue a visitar su tumba en Alejandría. Le preguntaron si quería ver el lugar de descanso de los faraones ptolemaicos, a lo que respondió que Alejandro era el único líder que merecía su visita. Acto seguido, Augusto, en su empeño de honrar a Alejandro, rompió accidentalmente la nariz del cuerpo momificado mientras dejaba una guirnalda en el altar del rey. Pompeyo el Grande robó la capa de Alejandro, de 260 años de antigüedad, y se la puso como símbolo de grandeza. Calígula, el emperador desequilibrado, robó la coraza de Alejandro de su tumba para su uso personal. Los Macriani, una familia romana que ascendió al trono imperial en el siglo III DC, llevaban siempre consigo la imagen de Alejandro, ya fuera estampada en brazaletes y anillos o cosida en sus ropas. Hasta en su vajilla estaba representada la cara de Alejandro, y la vida del rey se podía ver descrita con dibujos a lo largo de los bordes de los platos. Alejandro Magno en la literatura. Se han escrito innumerables obras de Alejandro. De 1969 a 1981 Mary Renault escribió una trilogía de ficción histórica sobre Alejandro, Fuego en el Paraíso, El muchacho persa, y Juegos funerarios. Alejandro también aparece brevemente en la novela La máscara de Apolo, y se alude directamente a él en El último vino, e indirectamente en El cantador de salmos. Además de estas obras de ficción, Renault también escribió una biografía histórica, The Nature of Alexander. El polémico escritor francés Roger Peyrefite escribió una trilogía sobre Alejandro que es considerada una buena biografía, La Jeunesse de Alexandre, Les Conquêtes de Alexandre y Alexandre le Grand. Una tercera trilogía fue escrita por el italiano Valerio Massimo Manfredi en 1998, El hijo del sueño, Las arenas de Amón y El confín del mundo. Gisberta Efs también noveló la vida en una obra con título El nombre del rey, Alejandro Magno. La Ucronía Alejandro Magno y las águilas de Roma, de Javier Negrete, fue publicada en 2007 en España. Juicio sobre su personalidad. Flavio Arriano. Mary Renault. Germán Bengstan. Robin Lane Fox. Victor Davis Hansen. Nicholas G. L. Hammond. Paul Carledge. Véase también. Reino de Macedonia. Filipo II de Macedonia. Alejandro IV de Macedonia. Olimpia de Epiro. Nudo gordiano. Falange Macedonia. Diadocos. Período helenístico. Teorías acerca de las relaciones personales de Alejandro Magno. Tumba de Alejandro Magno. Notas y referencias. Notas. Referencias. Bibliografía.